Hola a todos. En este capítulo del máster trataremos sobre las infecciones del tracto urinario en la infancia. Los objetivos de este capítulo son describir las infecciones del tracto urinario en la infancia, de acuerdo a las diferentes formas de presentación, de acuerdo a la edad, las diferencias entre el tracto urinario superior e inferior, los factores de riesgo asociados. También describir las diferencias entre las diferentes causas y fisiopatología de las infecciones del tracto urinario en la infancia. Establecer las diferencias entre estas infecciones en la infancia con respecto al adulto y los puntos claves para hacer un diagnóstico adecuado, así como valorar las diferentes opciones de tratamiento de acuerdo a la edad, tanto en la fase aguda de la infección como para evitar reinfecciones y la de mantener una adecuada profilaxis. Este tema es importante dado que las infecciones en el tracto urinario de la infancia muchas veces no tienen una sintomatología tan específica como el adulto. Por otra parte, se describen más complicaciones que en el adulto, tanto de forma aguda como de forma crónica, sobre todo cuando trataremos el tema de las cicatrices renales y el daño a largo plazo que puede producir. También es importante la valoración de este tema, dado que al realizar un diagnóstico precoz y adecuado, podemos disminuir métodos diagnósticos innecesarios y además iniciar un tratamiento específico que va a disminuir las complicaciones, así como las secuelas a largo plazo. Para definir las infecciones del tracto urinario en la infancia, a diferencia del adulto, debemos entender que es un grupo heterogéneo de enfermedad. Y este grupo heterogéneo se debe a que la sintomatología es muy variable. Como toda infección urinaria, requiere, por supuesto, la presencia de bacterias en orina que originen una inflamación y que esto a su vez esté asociado a síntomas. Bajo estos criterios podremos hacer el diagnóstico de infección urinaria. La infección urinaria en la infancia es la infección bacteriana más común en los menores de 2 años. La cistitis representa la segunda causa de infección más frecuente en los niños, tras la infección respiratoria. Afecta aproximadamente a un 3% de los niños cada año y los costes son muy elevados debido al a la cantidad de visitas a la consulta por este motivo, así como a las hospitalizaciones derivadas del mismo. Siguiendo con la epidemiología, las infecciones del tracto urinario en la infancia varían de acuerdo a la edad y al sexo, como veremos posteriormente. Aproximadamente 3 a 7 de cada 100 niños presentarán un episodio de infección del tracto urinario durante su periodo de edad pediátrica y en general el riesgo de las infecciones urinarias es un 8% para las niñas y un 2% para los niños. Sin embargo, esto cambia o esto varía de acuerdo a los grupos de edad. En menores de 3 meses hay una mayor frecuencia en niños no circuncidados con respecto a las niñas y a los niños circuncidados, con los porcentajes que se presentan en la lámina. La circuncisión tiene un efecto protector, disminuyendo hasta un 87% las infecciones del tracto urinario. Durante el primer año sigue existiendo una mayor frecuencia en niños que en niñas, hasta de un 3,7% a un 2%, y a medida que avanza en edad, la mayor frecuencia va cambiando hacia las niñas con respecto a los niños. En la adolescencia está relacionado con la actividad sexual, lo cual es un factor de riesgo en el sexo femenino. En la siguiente lámina podemos ver la etiología. Tal como las infecciones urinarias del adulto, la más frecuente es la Escherichia coli, más de un 75% de los casos. Sin embargo, existen variaciones entre el ambiente de la comunidad, el intrahospitalario, el haber recibido tratamiento previo, etc. Otras bacterias gram negativas implicadas, al igual que en el adulto, la Klebsiella, Enterobacter, Citrobacter, Enterococo y Pseudomonas. Y también encontramos, sobre todo en las edades más tempranas de la vida, infecciones por gram positivos como el Enterococcus y el Staphylococcus aureus, asociados sobre todo al uso de catéteres en accesos venosos, etc. En niños, en ciertos grupos y factores de riesgo, también infecciones por hongos con la cándida y no debemos olvidar en niños que puede existir infecciones también por virus, donde están implicados el adenovirus tipo 11-21, el virus influenza A, el herpes simplex, poliovirus y otros adenovirus ya menos frecuentes como el 7 y 35 y el citomegalovirus.
En la etiología por hongos y virus pueden aparecer en determinadas situaciones, sobre todo asociados a factores de riesgo que veremos más adelante. Y la infección del tracto urinario por hongos es la segunda causa de infección nosocomial en niños, y usualmente son muy graves y con un pronóstico delicado. De acuerdo a la patogenia, al igual que en el adulto, tenemos dos principales vías de infección: la ascendente, que siendo las bacterias provenientes generalmente del tracto gastrointestinal, y la hematógena, que es más frecuente en neonatos y que está relacionada con infección del tracto urinario inferior, del tracto urinario de tipo alta. Los mecanismos de infección están relacionados con factores que determina la bacteria y factores determinados por el huésped. Cuando ese equilibrio entre bacteria y huésped se rompe, se origina la infección. Y esto puede verse a un predominio de factores relacionados con la bacteria, como está en la adherencia bacteriana determinada por pilis, fimbrias, etcétera, los lipopolisacáridos y endotoxinas de la cápsula bacteriana, así como las hemolicinas. Cuando los factores del huésped están disminuidos, los factores bacterianos predominan y también ocurre la infección. Y dentro de estos factores del huésped encontramos sobre todo la hidrodinámica de la micción, los factores derivados del urotelio, la proteína de Tansworth, etcétera. En la infección por hongos, vamos a recordar que afecta principalmente al riñón, y la formación de estos detritus relacionados con la inflamación derivada del hongo y por la formación del fungus boll representa un factor de riesgo importante de mortalidad. En la siguiente lámina, y continuando con la patogenia, podemos ver los factores de riesgo que determinan una mayor incidencia de infección de orina y que están relacionados también con la morbimortalidad relacionada con la misma. En estos encontramos la prematuridad, los niños no circuncidados, aquellos niños que no reciben lactancia materna por todos aquellos productos derivados de la lactancia materna que ayudan a la inmunidad de los niños, sobre todo en los primeros 6 meses, las relaciones sexuales ya en niños con actividad sexual, la realización de procedimientos urológicos, al igual que el adulto. Hay un mayor hay un mayor riesgo durante el primer año de vida, y luego también están relacionados factores genéticos como la historia de infección del tracto urinario inferior en la madre. En la patogenia también debemos valorar, y sobre todo en la edad pediátrica, las alteraciones anatómicas que pueden estar relacionadas con infección del tracto urinario inferior y que pueden ser una causa, un factor de riesgo para que la incidencia y las complicaciones de las mismas sean más severas. En este caso, el reflujo vesicureteral es uno de las primeras alteraciones o las que se ven con más frecuencia en el caso de infección. El reflujo vesicureteral se presenta aproximadamente en un 30-50% de los pacientes con infección urinaria. Es mayor en niños que en niñas, aproximadamente un 30 con respecto a un 15%, y es un factor de riesgo para pielonefritis y daño renal, sobre todo en sus grados moderado o severo. Recordando el reflujo vesicureteral, se clasifica en primario si tiene que ver con el mecanismo antirreflujo del meato ureteral y que origina un ascenso de la orina al ser un poco incompetente, o secundario, que el cual viene determinado por un aumento excesivo de la presión intravesical que ocasiona este reflujo y que puede ser, que es frecuente en vejigas neurógenas o en patrones de micción disfuncional. Siguiendo con las alteraciones anatómicas, el síndrome de la unión pielo-ureteral también está relacionado con infección del tracto urinario, sobre todo por la hidronefrosis secundaria del mismo, que puede ser debida a la obstrucción de causa anatómica en la unión pielo-ureteral o a la presencia de un vaso polar aberrante que origina una alteración en la peristalsis y el vaciado del uréter en el tracto urinario superior. Los ureteroceles, cuando se comportan de forma obstructiva, pueden ser una causa de infección en los primeros meses de vida. El ureterocele es una alteración anatómica a nivel del uréter terminal en su porción intramural. Muchas veces están asociados con una duplicación ureteral y hasta en el 80% de los casos corresponden al drenaje del polo superior. En el 60% de los casos también presenta un orificio de drenaje en una localización anatómica distinta, como puede ser la uretra. Esto está en relación también con el uréter ectópico, que es la alteración anatómica que determina que que la desembocadura ureteral es distinta a la normal.
en la mayor parte de los casos, o generalmente es a nivel caudal de lo que sería la localización normal. En el 70% de los casos están asociados a duplicación ureteral completa. 80% de los casos hay afectación contralateral y de acuerdo a el sexo pueden desembocar en distintos niveles. En los niños puede ser a nivel del cuello vesical, próstata, epidídimo y pues, ser favorecedor de infecciones del tracto, de infecciones tipo orquiepididimitis, y en niñas puede desembocar en cuello vesical, uretra, vagina o útero, pudiendo ser causa de incontinencia. Las valvas de uretra posterior también son otra causa de infección, otro factor de riesgo de infección del tracto urinario por la alteración que provocan en el tracto de salida y en el vaciado urinario. Es una obstrucción infravesical provocada por una membrana en la uretra prostática. De acuerdo a los distintos tipos de valva o los distintos grados, pues esta obstrucción será mayor o menor. El diagnóstico prenatal en este caso es de gran importancia, dado que su resolución precoz va al tanto a evitar las infecciones de orina como el daño estructural que puede ocurrir de secundaria a las mismas por el fenómeno obstructivo que originan. Dentro de las alteraciones también que pueden provocar infección de orina, no solo están las alteraciones anatómicas, sino también alteraciones funcionales. Y sobre todo aquí hablamos de la disfunción vesical funcional de vaciado, que la debemos sospechar en caso de infecciones del tracto urinario de repetición, presencia de reflujo vésico-ureteral, estreñimiento, pacientes pediátricos con maniobras posponedoras del vaciado urinario, cuando el número de micciones está alterado, bien sea menos de 3 al día o más de 8, en presencia de un chorro de orina con un calibre disminuido, cuando encontramos un engrosamiento ecográfico de la pared vesical mayor de 2 milímetros, presencia de un residuo posmiccional más de 20 mililitros o mayor de un 20% de la capacidad vesical estimada para la edad a nivel pediátrico, o en casos ya más avanzados cuando hay una alteración de la forma vesical en la cistografía. La bacteriuria sintomática es una condición benigna que no produce daño vesical ni renal, no requiere tratamiento específico, salvo en ciertas condiciones que veremos más adelante, y que tiene una incidencia en niñas que puede llegar al 2%, siendo menor en niños donde se reporta solo un 0,2%. Siguiendo con la patogenia, es importante evaluar, sobre todo por la frecuencia que pueden tener las infecciones, tanto por hongos como por otros agentes patógenos. En el caso de los hongos, están relacionados principalmente con accesos venosos periféricos y centrales, la colocación de drenajes y en la edad pediátrica también con el tratamiento antibiótico previo y pacientes inmunosuprimidos. En neonatos es una población de especial riesgo para este tipo de infección y está relacionado con la prematuridad, las anomalías, las alteraciones anatómicas del aparato urinario, la intubación endotraqueal y la cateterización umbilical o intravenosa. Dentro de los factores de riesgo de infección por virus encontramos los niños no vacunados, los pacientes inmunodeprimidos, los niños con trasplante de médula ósea o renal y aquellos en tratamiento con quimioterapia. La clasificación de las infecciones del tracto urinario en la infancia puede hacerse de acuerdo a varios criterios. El primero de ellos que se presenta es de acuerdo a la localización y al igual que en adultos se puede dividir en altas y bajas. Las bajas con afectación a nivel de la vejiga y la uretra, y en los niños con afectación a nivel de los genitales, hablamos en este caso de orquitis y orquipididimitis, y la alta con afectación de la pelvis renal o el parénquima renal. En este caso se trata de abscesos renales, perirenales, etc. Y la pielonefritis. Según el episodio, podemos clasificarla en infecciones como un primer episodio, infección persistente relacionada con factores de riesgo como la litiasis, el mal funcionamiento renal, persistencia de uraco, presencia de divertículo uretral, glándulas periuretrales o la presencia de fístulas. La infección recurrente y la reinfección se pueden reconocer porque en el caso de la recurrente encontramos la misma bacteria tras un periodo de urocultivo negativo entre dos episodios, y en la reinfección la bacteria es distinta.
con un periodo de cultivo negativo entre dos infecciones. Son la forma de clasificar las infecciones de repetición del tracto urinario. De acuerdo a la severidad, puede clasificarse en simple o severa, siendo la severa la que cursa con complicaciones. Y de acuerdo a los síntomas, puede ser sintomática o la bacteriuria sintomática, considerando que la bacteriuria sintomática no es realmente una infección del tracto urinario, es una condición, como hemos visto anteriormente, benigna y que requiere un tratamiento, pero solo en ciertas condiciones. De acuerdo a los factores de riesgo, se puede clasificar en no complicada cuando se produce en un aparato urinario que desde el punto de vista anatómico y funcional no tiene ninguna alteración y bajo un sistema inmunológico competente. Es aquella infección que responde adecuadamente al tratamiento, que puede ser tratada de forma ambulatoria y que luego, posteriormente, en caso de ser necesario, los estudios se pueden hacer de forma ambulatoria. La complicada es aquella que se relaciona con factores o alteraciones anatómicas o funcionales del tracto urinario, se presenta en pacientes inmunodeprimidos, en pacientes neonatos. En la edad pediátrica la infección urinaria alta se considera complicada y este tipo de infecciones requerirá un tratamiento parenteral, ingreso hospitalario y realización de los estudios de forma más precoz para evitar complicaciones a futuro. Siguiendo con el tema, vemos que el diagnóstico de infección requiere la presencia entonces de síntomas y un urocultivo positivo. En la siguiente lámina podemos, al continuar con el diagnóstico, vemos los datos importantes de la historia clínica que son necesarios eh, recabar o hacer notar. En este caso, la sintomatología, debemos recordar que en la edad pediátrica hay gran variabilidad, no es tan órgano específica como en el adulto. Va a cambiar de acuerdo a la localización, pero también con respecto a la edad. Así vemos que en menores de 2 años los síntomas son mucho más inespecíficos y pueden incluso estar relacionados de forma crónica con alteraciones del crecimiento. En mayores de 2 años ya los síntomas son un poco más órgano específicos y están relacionados con la localización del aparato urinario en el cual se está produciendo la infección. En edades tempranas, sobre todo, es muy importante la sospecha diagnóstica, dado que a la raíz de una sintomatología específica, el diagnóstico puede dilatarse y podemos tener complicaciones o secuelas que pudiesen ser evitables si el diagnóstico se hace en fases tempranas. En la siguiente lámina podemos ver cómo en la edad, en los pacientes de menor edad, en los neonatos, aquellos menores de 30 días de vida, vemos que es mucho más frecuente la bacteremia y que está asociada a fiebre, ictericia, irritabilidad, aunque también puede llegar a haber cianosis, un estado de letargia o incluso llegar a las convulsiones. Siguiendo con la historia clínica, en cuanto a los síntomas generales inespecíficos que pueden sugerir infección de orina y del cual debemos tener muy en cuenta en el diagnóstico, vemos pueden ser disminución del apetito, irritabilidad o letargia, la presencia de vómitos o diarrea, asociados a una deshidratación, un estado general, mal estado general, la presencia de distensión abdominal y, de forma crónica, incluso las alteraciones en el crecimiento. En la infección urinaria baja, al igual de lo que conocemos en el adulto, los síntomas son específicos para el tracto urinario bajo y aquí encontramos la presencia de disuria, frecuencia, urgencia, incontinencia, enuresis, hematuria, dolor suprapúbico, sensación de vaciado incompleto y, a diferencia de los adultos, donde la presencia de fiebre es menos frecuente en niños con la infección del tracto urinario inferior baja, puede haber fiebre con una frecuencia mayor. En la siguiente lámina podemos ver el diagnóstico o los síntomas en la infección urinaria alta, que están relacionados con fiebre, tiritona, dolor lumbar. En la infección por hongos, como vemos en la siguiente lámina, el diagnóstico es un poco más difícil, ya que los síntomas específicos son pocos y la sintomatología es mucho más general. Y en la infección por virus se relaciona con una importante sintomatología irritativa del aparato urinario, la presencia de hematuria y la retención urinaria, muchas veces secundaria al dolor. El diagnóstico
se relaciona también con el examen físico y en este caso debemos considerar el examen general, buscar la presencia de fiebre, descartar indudablemente la infección de otros órganos y sistemas. En edad pediátrica es muy importante descartar la infección respiratoria, vigilar el estado de hidratación del paciente, la tensión arterial, así como valorar los hábitos de micción y defecación del paciente dentro de sus antecedentes. La valoración abdominal, que buscar si hay dolor en los flancos o suprapúbico, la presencia de masa palpable. La valoración del raquis es muy importante en búsqueda de alteraciones en el raquis que puedan estar relacionadas con alteraciones funcionales, en el caso de espina bífida o agenesia sacra, y también la valoración genital en búsqueda de fimosis, sobre todo de alto grado, que no permite un vaciado adecuado, presencia de estenosis de meato, adherencia de labios en el caso de las niñas, valoración de los testículos, de la piel, y hay que descartar pues, lesiones en estos órganos, así como cuerpos extraños. En el diagnóstico de laboratorio, lo más sencillo y más utilizado es la tira de orina. Nos permite determinar pues, la presencia de leucocitos, glóbulos rojos y la presencia de nitritos. La presencia de leucocitos no necesariamente indica infección, indica inflamación. Y para infección urinaria, esta prueba tiene una sensibilidad hasta del 84% con una especificidad del 78%. La presencia de nitritos indica infección por bacterias gram negativas, capaces de transformar los nitratos en nitritos y que esto esté presente en la tira de orina. Sin embargo, hay falsos negativos, como la infección por bacterias gram positivas o por pseudomonas, que no son productoras de nitritos. La sensibilidad de la presencia de leucocitos y nitritos es de hasta un 50% con una especificidad del 98% cuando van en conjunto. Y también tenemos falsos negativos, como pueden ser pacientes inmunosuprimidos o cuando la muestra de orina se recoge de forma muy precoz al inicio del proceso y no ha originado una inflamación tal que pueda permitir el diagnóstico a través de la tira de orina. La combinación ya de ambos tiene una mayor sensibilidad y especificidad con un valor predictivo hasta del 99%. El análisis general de orina, como vemos en la siguiente lámina, corresponde al estudio microscópico de la orina y la presencia de más de 10 leucocitos por campo en orina no centrifugada o más de 5 en orina centrifugada es diagnóstico de piuria. La bacteriuria es la presencia de cualquier bacteria en el estudio microscópico del sedimento de orina. La piuria con bacteriuria tiene una sensibilidad hasta del 66% para infección de orina con una especificidad del 99%. Pero también tenemos que considerar que puede haber piuria sin bacteriuria y esos son los casos en los cuales hay inflamación y muchas veces no una infección de tipo bacteriana, como son aquellos en donde hay litiasis, presencia de cuerpos extraños, tuberculosis, infección por clamidia, glomerulonefritis, infección viral o en casos de aquellos de cistitis no infecciosa que pueden estar relacionados con los que hemos descrito anteriormente. Hay casos de infecciones donde no hay piuria, donde no hay este componente inflamatorio de la orina. En algunos autores hablan en infecciones del tracto urinario inferior en menores de 2 meses, en pacientes inmunosuprimidos y en la infección por hongos. El cultivo de orina es el gol estándar para el diagnóstico. Para hacer la infección de orina son síntomas más un cultivo de orina positivo. Lo ideal del cultivo de orina es procesarlo inmediatamente tras su recolección, sobre todo en la primera hora de la misma. Pero si no es posible, se debe tener la consideración de mantenerlo a baja temperatura durante no más de 24 horas para que el resultado sea adecuado. En todo paciente menor de 3 años con fiebre y sin un origen claro de infección, debe ser estudiado indudablemente con análisis de orina y urocultivo, por todo lo que hemos visto anteriormente. Si vamos a iniciar un tratamiento antibiótico, lo ideal es la recogida del cultivo de orina antes de iniciar el tratamiento para evitar falsos negativos. El número de colonias dentro del cultivo, en el cultivo reportado, en el cultivo de orina, que va a ser diagnóstico de infección, es similar al del adulto, en un número más de 10 a la 5 en pacientes con síntomas, sin síntomas, un número o con pocos síntomas, un número mayor de 10 a la 4 en pacientes con síntomas. Si la muestra se obtiene por cateterismo, más de 10 a la 3 unidades formadoras de colonia y
Si la muestra se obtiene, la muestra de orina por punción suprapúbica, cualquier contagio ya es diagnóstico de infección del tracto urinario. El cultivo de orina se debe repetir si hay un crecimiento de más de 2 bacterias, porque está relacionado muchas veces con contaminación. También está relacionado con contaminación cuando hay crecimiento de bacterias propias de la piel o de la flora periureteral, cuando hay pocas colonias, pero la sintomatología indica claramente que puede haber una infección de orina, o también se debe repetir cuando no hay mejoría clínica tras 372 horas de inicio del tratamiento. Los cultivos sistemáticos hechos de forma periódica o aquellos donde la evolución clínica del paciente ya es adecuada no están indicados. En la infección por hongos, el diagnóstico es muy difícil por las altas tasas de combinación de la muestra y una pequeña cantidad de unidades formadoras de colonia ya es diagnóstico de infección por hongos en un cultivo de orina positivo. En los niños existen varias formas de recolección de las muestras, tanto para el análisis de orina como para el cultivo. Habitualmente, lo más utilizado es la colocación de una bolsa plástica, esto en niños que no controlan la micción, a nivel de los genitales. Antes de colocar la bolsa, por supuesto, tenemos que tener en cuenta que tiene que haber una limpieza adecuada, tanto genital como perineal, y a pesar de ser el método más utilizado, es el método donde tiene una mayor cantidad de falsos positivos, sobre todo por la contaminación a nivel en la recogida de la muestra. Un resultado negativo excluye la presencia de infección, pero el resultado positivo debería confirmarse por otros métodos. La recogida limpia de la micción es para aquellos pacientes donde hay un control adecuado de la micción y tras una higiene genital adecuada debe recogerse la porción media del chorro de orina. Siempre recordando que no se debe parar la micción y reiniciarla, sino debe ser en un continuo durante la micción. El cateterismo vesical es muchas veces utilizado para obtención de muestra en pediatría, sobre todo en aquellos pacientes en los cuales la micción no es controlada o todavía no hay un control voluntario completo de la micción, o en aquellos pacientes donde se requiere obtener una muestra más específica de la orina. Indudablemente tiene mayor sensibilidad que la recogida con bolsa y antes de practicar un cateterismo se recomienda a través de ecografía determinar que haya un volumen vesical adecuado para evitar cateterismos repetitivos en búsqueda de una muestra de orina. Hay que tener cuidado que este cateterismo sea adecuado, realizado en las condiciones adecuadas y sin traumatismo de la uretra para evitar complicaciones posteriores de la misma. La punción suprapúbica en ocasiones es necesaria, pero debemos recordar que es el método, a pesar de que es el más sensible, es el método más invasivo y que puede estar asociado a complicaciones. Es muy útil en aquellos niños donde es imposible obtener la muestra a través de la uretra, en aquellos niños con importante fimosis o en niñas con una importante sinequia de labios. Siguiendo con el diagnóstico, el laboratorio debemos tener en cuenta la presencia a nivel del análisis de sangre de leucocitos, la valoración de la función renal a través de la creatinina y si sospechamos sepsis, pues los reactantes de fase aguda, la proteína C reactiva, VSG, procalcitonina, etc. Si se sospecha de sepsis, la realización de hemocultivos también es importante para la valoración, para adecuar mejor el tratamiento. Si seguimos en la siguiente lámina, continuando con el diagnóstico, valoraremos entonces los estudios de imagen que son necesarios en el momento de una infección de orina. Las indicaciones generales para la petición de estudios de imagen son pacientes con infección febril entre los 2 meses de edad y los 2 años. Y aquí sobre todo valoramos la ecografía y la cisturetrografía, si hay hallazgos patológicos en la ecografía. En todo paciente con infección del tracto urinario y antecedentes de alteraciones anatómicas o funcionales de la vía urinaria, también requieren realización de estudio de imágenes. Cuando hay infección por patógenos poco frecuentes, como son el proteus o las micobacterias, y cuando no hay una respuesta adecuada al tratamiento antibiótico inicial. La ecografía se utiliza en la fase aguda de infección para descartar ectasia o absceso, sobre todo a nivel del tracto urinario superior, a través de la ectasia intentar descartar si dicha obstrucción es alta o baja.
Recordar que la ectasia del tracto urinario superior puede corresponder a obstrucción o a reflujo y de acuerdo a los resultados que se evidencian de la ecografía podemos ver que se observan resultados patológicos hasta en un 15% de los casos y eh, hay alteraciones diagnosticadas por eco que requieren un tratamiento urgente hasta en el 2% de los casos. También es útil para la medición del residuo posmiccional y tiene varios inconvenientes, siendo estos que es operador dependiente y que no nos ayuda del todo al diagnóstico exacto del reflujo vesicureteral, a pesar de que puede sí sugerirlo. La cisturetrografía retrógrada emisional es el gol estándar para el diagnóstico del reflujo vesicureteral. Se realiza tras la infección y se intenta que en ese momento no haya una clínica misional irritativa para que su resultado sea más adecuado y lograr un volumen vesical de llenado adecuado para la adecuada valoración del reflujo en caso de existir el mismo. Las indicaciones de este método son tras un primer episodio de infección urinaria febril en ambos sexos o tras un segundo episodio en mayores de un año. ¿Qué inconvenientes tiene? Que puede ser necesario, sobre todo en edades más jóvenes, la sedación. Por supuesto, la exposición radiológica, a pesar de que podemos limitarla, disminuyendo el número de placas, etcétera, y que termina siendo invasiva. El DMSA, dentro de los estudios radioisotópicos, no está recomendado como estudio inicial de rutina en infección febril. Es utilizado para el método diagnóstico de inflamación cuando se utiliza en fase aguda o la búsqueda de cicatrices renales cuando se utiliza posterior al episodio de infección de orina, pero para algunos autores este uso es controversial. La recomendación general es a los 4 a 6 meses de la infección de orina en casos de infecciones del tracto urinario de repetición. Y tienen como inconveniente, al igual que la cisturetrografía, que puede ser necesaria sedación y no diferencian cuando se diagnostican las cicatrices si estas son de reciente aparición o ya forman parte de una lesión crónica renal. Otras pruebas como el TAC y la resonancia magnética nuclear son importantes muchas veces, no para el diagnóstico en sí de la infección de orina, pero sí para el diagnóstico de patologías asociadas a la infección de orina y que hemos visto dentro de los factores de riesgo, sobre todo cuando hablamos de alteraciones anatómicas o funcionales del aparato urinario. En aquellos casos en los que se sospeche un trastorno de vaciado, un vaciado disfuncional, casos de sospecha de una micción no coordinada, una disinergia y, por supuesto, en todo paciente con vejiga neurógena, la realización de un estudio urodinámico o, de forma más específica, una videourodinamia es importante y forma parte del diagnóstico. Siguiendo con este capítulo, pasamos ahora al tratamiento. En cuanto al tratamiento, hay unas consideraciones generales que son importantes tener en cuenta. El rápido inicio del tratamiento indudablemente determina una mejor evolución y la ausencia de complicaciones. Sobre todo hablamos de cicatrices renales, hipertensión y daño renal. El tratamiento empírico debe realizarse, al igual que en la infección urinaria de forma general, con el antibiótico adecuado de acuerdo a los niveles o a las resistencias reportadas para cada zona, tanto si es a nivel de cada zona geográfica o incluso de acuerdo a si la infección proviene del ambiente extrahospitalario o intrahospitalario. El uso inadecuado de antibióticos va a alterar la flora intestinal, aumenta la susceptibilidad a una reinfección, así como infecciones por hongos y, por supuesto, debemos tener en cuenta, y sobre todo en nuestra época, evitar o intentar evitar la mayor producción de resistencias bacterianas. En la edad pediátrica es muy importante la información adecuada a los padres y familiares por el nivel de ansiedad que puede provocar el estado infeccioso a nivel del niño. Esta información debe ser de una calidad adecuada y no solo debería tratarse el episodio o la información acerca del episodio actual, sino también debería informarse a través de los estudios que luego será necesario hacer, así como al pronóstico, seguimiento, etcétera. Dentro del tratamiento, el pilar clave del tratamiento es el tratamiento antibiótico. Y este puede ser un tratamiento de forma oral o en ocasiones puede requerir un tratamiento parenteral. Los antibióticos que se utilizan para el tratamiento oral son los que se presentan en la lámina, principalmente ampicilina, amoxicilina,
con o sin ácido clavulánico, cefalosporinas, el trimetopin o trimetopins con más sulfonamida y la nitrofurantoína. En el tratamiento parenteral, sobre todo son utilizados cefalosporinas de tercera y cuarta generación, la amoxicilina en combinación con el ácido clavulánico, aminoglicósidos como la gentamicina y amicacina, debiendo recordar en estos casos las precauciones a nivel de la función renal y a nivel del oído que pueden producir el tratamiento cuando no se toman en cuenta los niveles o a muy largo plazo, y también se utiliza el carbapenem. Las quinolonas debemos tener precaución, están descritas en pacientes pediátricos, pero su uso debe estar restringido a ciertos casos o tiene que ser una utilización bajo una precaución adecuada, de acuerdo a los problemas que puede producir en el cartílago de crecimiento. En este caso, es sobre todo utilizado el ciprofloxacino y el ofloxacino. La elección del tratamiento antibiótico va a depender de varios aspectos. En este sentido, tiene que ver con la resistencia bacteriana, si la infección es o no complicada de acuerdo a los criterios que hemos visto anteriormente, y hay otros factores que también son importantes a la hora de elegir el antibiótico. Sobre todo hablamos de la edad, de los antecedentes médicos, la severidad de la infección, si el paciente tolera o no la vía oral, lo cual es un dato importante en las infecciones urinarias a nivel pediátrico. La vía de administración, así como la elección del antibiótico, también va a variar de acuerdo a la edad, la severidad de la infección o si hay sintomatología concomitante. En este caso, sobre todo si hay deshidratación secundaria a diarrea o bien si el paciente no tolera la vía oral por presencia de vómitos. De preferencia, siempre se debe intentar la vía oral y la parenteral se reserva para aquellos casos de pacientes menores de 3 meses, cuando hay una infección complicada o cuando la vía oral no es posible, bien sea por vómitos o por deshidratación importante. Una vez que el estado general del paciente mejora, debe ser cambiada la vía parenteral por la vía oral. Hay ciertos criterios, como vemos en la siguiente diapositiva, donde el paciente pediátrico con infección urinaria en la edad pediátrica debe considerarse el ingreso hospitalario. Estos son infección del tracto urinario en pacientes menores de 3 meses, cuando hay una importante afectación del estado general, cuando se requiere un tratamiento parenteral, bien sea por vómitos persistentes o porque por otro motivo no tolere la vía oral, en casos de deshidratación, cuando hay malformaciones anatómicas o funcionales del aparato urinario, la dificultad para el seguimiento, bien sea por un domicilio lejano, un estatus social deprimido, en pacientes inmunodeprimidos, cuando hay alteraciones hidroelectrolíticas o de la función renal, y también se debería considerar el ingreso hospitalario cuando hay infección febril entre los 3 meses y los 6 años, cuando se ha iniciado un tratamiento pero hay persistencia de fiebre después de 48 horas del inicio del mismo, en infecciones del tracto urinario de repetición febriles o cuando hay elevación de los reactantes de fase aguda por la posibilidad de una sepsis. En cuanto a la duración del tratamiento, se desaconsejan pautas cortas. Los resultados con tratamientos inferiores a 3 días son peores que los resultados cuando el tratamiento es más prolongado. Lo ideal es un tratamiento de mayor número de días, estableciéndose entre 7 y 14 días, que en el caso de infecciones no complicadas varía entre 7 a 10 días, pero si la infección es complicada debería prolongarse hasta los 14 días. El tratamiento de soporte en edad pediátrica incluye la valoración y el mantener las condiciones adecuadas de hidratación, de alimentación y el control de la sintomatología general, principalmente con paracetamol, a nivel de mejorar las molestias derivadas de la infección, dolor, etc., y en caso de fiebre. Cuando hay obstrucción de la vía urinaria, debe valorarse el drenaje de la misma, bien sea a través de una nefrostomía o una colocación de catéter, de acuerdo a su etiología y al estado del paciente. En caso de reflujo vesicoureteral, debemos recordar que muchos casos tienen una resolución espontánea simplemente esperando el crecimiento. En casos de reflujo secundario, sobre todo relacionados con vejiga neurógena, debe valorarse y tratarse de forma específica. Hay que considerar el tratamiento médico, la profilaxis antibiótica en estos casos, y en casos muy severos puede llegar a necesitarse
el control del reflujo a través de la inyección de macropolímeros o incluso el reimplante ureteral. En los casos de síndrome de la unión periureteral asociados a infecciones del tracto urinario, pues considerar la pieloplastia laparoscópica o la endopilotomía y el tratamiento específico también de aquellos ureteroceles que se comportan de forma obstructiva, bien sea un tratamiento endoscópico o un tratamiento a través de cirugía abierta, como se describe en la lámina. En casos de uréter ectópico y de valvas de uretra posterior, se describen los distintos tipos de tratamiento y las diferentes condiciones de acuerdo al grado y severidad de los mismos. Y son condiciones que hay que tener en cuenta a la hora no del tratamiento de la infección urinaria en fase aguda, pero sí en aquellos casos en donde la condición del tracto urinario pueda verse afectada o en aquellos casos de infecciones del tracto urinario de repetición. En el caso de vejiga neurógena, debemos siempre intentar asegurar un llenado a baja presión y para esto es importante en niños el uso de anticolinérgicos e indudablemente asegurar un vaciado adecuado y completo, que en caso de que el paciente no pueda realizarlo, hay que valorar el cateterismo intermitente limpio. En cuanto a la infección por hongos, se recomienda intentar suspender el tratamiento antibiótico, indudablemente. Si hay cuerpos extraños, retirarlos o cambiarlos, y aquí hablamos sobre todo de la presencia de catéteres o drenajes. Iniciar un tratamiento antifúngico específico, el más usado es el fluconazol, y indudablemente si hay obstrucción de la vía urinaria, se debe realizar un drenaje, bien sea a través de nefrostomía o a través de la colocación de una derivación urinaria interna. En la infección por virus, debemos recordar que suelen ser autolimitadas, con lo cual el tratamiento de soporte y la espera es importante. Evitar el uso de antibióticos y lo que sí debemos evitar es la sobreinfección bacteriana y como agentes específicos se utiliza la ribavirina y la vidarabina. La bacteriuria sintomática, como hemos hablado anteriormente, es una condición benigna, no requiere tratamiento antibiótico, pero sí hay ciertas condiciones en las cuales es necesario un tratamiento. Cuando empieza a tener síntomas, con lo cual ya no hablaríamos de bacteriuria sintomática, sino de infección de orina, o ante la realización de un procedimiento urológico en el cual pueda producirse una bacteremia, infección, etcétera. Debemos recordar que el tratamiento inadecuado provocará un aumento de resistencia y además infección por patógenos no comunes, así como hongos. En cuanto al seguimiento, debemos esperar, si el tratamiento que hemos iniciado es adecuado, pues una mejoría de síntomas y desaparición de la fiebre que debe producirse en las primeras 24 o 48 horas. La leucocituria desaparece aproximadamente a los 3 días y una vez iniciado el tratamiento podemos obtener ya urocultivos estériles o esperar la obtención de urocultivos estériles a partir de las 24 horas. Si el paciente no mejora, debemos considerar que el tratamiento antibiótico no es el adecuado, bien sea porque no está cumpliendo o no tiene las dosis adecuadas o bien por resistencia bacteriana. También debemos considerar que pueden haber otros órganos y que pueden haber diferentes susceptibilidades antibióticas o lo que comentamos antes, que la concentración en orina no sea la adecuada. A largo plazo debemos considerar la producción de complicaciones, sobre todo en el caso de cicatrices renales. Y el seguimiento en este caso debe hacerse con controles de crecimiento y de tensión arterial cada 6 meses, controles de analítica de sangre y de orina en búsqueda de valoración de la función renal a través de la creatinina y la presencia de proteinuria y la realización de ecografía todos los años. En el caso de las infecciones de repetición, vemos que la pediátrica pueden tener una incidencia que varía del 19 hasta el 41%. En el primer año es de hasta un 34%, asumiendo que hasta el 92% de las recurrencias ocurren en el primer año tras la primera infección. La incidencia de infecciones de repetición disminuye con la edad y hasta un 27% de los pacientes con infecciones de repetición y tracto urinario normal están asociadas a disfunciones vesicales transitorias de la edad pediátrica que van a mejorar con el crecimiento. En cuanto a la profilaxis, debemos considerar medidas generales que siempre deben ser considerar como el primer paso del tratamiento y aquí debemos
valorar pues, que el paciente tenga una adecuada ingesta hídrica, que el vaciado vesical sea adecuado tanto en calidad como en cantidad y que no haya, que no exista residuo posmiccional, el control del estreñimiento, mantener una higiene adecuada y en aquellos casos del paciente con fimosis la circuncisión es controversial en cuanto a el realizar la cirugía para evitar infecciones del tracto urinario eh, en edad pediátrica. En este sentido hay mucha controversia acerca de la indicación o no. Para algunos autores, sobre todo en países anglosajones, estaría indicada, pero a nivel general no está indicada la realización de la circuncisión, salvo en aquellos casos en los que sea una circuncisión que determine una disfunción de vaciado importante. El uso de antibióticos debe ser considerado en caso de anomalías o alteraciones anatómicas o funcionales, en el caso de reflujo vésico-ureteral. En menores de 12 meses, algunos autores consideran mantener la profilaxis hasta realizar estudios y descartar que existan alteraciones urinarias. Sin embargo, eso en la actualidad, esta pauta es controversial. Cuando hay más de 3 episodios por año y no hay alteraciones anatómicas, también puede ser considerada la profilaxis antibiótica. Cuando hay daño renal adquirido o disfunción de vaciado. Sin embargo, en la actualidad o en los últimos tiempos está considerado la profilaxis. Muchos autores prefieren el tratamiento en los periodos de fase aguda que mantener un antibiótico en forma de profilaxis de forma crónica. En niñas, adolescentes con actividad sexual hay que considerar la profilaxis poscoital y, como recalcamos durante toda esta presentación, la bacteriuria asintomática no requiere tratamiento ni profilaxis. El uso de arándanos en edad pediátrica es controversial. La vitamina A puede utilizarse por sus propiedades antiinflamatorias y además algunos refieren que puede disminuir la formación de cicatrices y el uso de probióticos para que la flora intestinal eh, mm, no sea menos patógena y con esto intentar lograr un número menor de infecciones de orina. En cuanto al reflujo vesicoureteral, a pesar de que para algunos autores es controvertido, lo descrito en la literatura es que en grados leves debe considerarse hasta los 12 meses y si se debe reiniciar si hay nuevos episodios de infección de orina. En grados ya severos hay que considerar el tratamiento quirúrgico, bien sea de forma endoscópica o abierta, como fue descrito como hemos hablado anteriormente. Las complicaciones de las infecciones de orina en edad pediátrica debemos considerar de forma aguda cuando se produce compromiso de otros órganos, que hablamos de orquitis o orquiepidemitis secundaria a infección de orina, cuando se produce pionefrosis, absceso renal, nefritis focal o bacteremia y la sepsis secundaria a la misma. Dentro de las complicaciones crónicas, es importante considerar, sobre todo en edad pediátrica, la formación de cicatrices renales por los problemas que puede producir posteriormente. Estas cicatrices se producen sobre todo en la edad infantil por causas que se desconocen. Están relacionadas con la presencia de infección del tracto urinario superior y de infecciones de repetición. Para algunos autores, el inicio rápido del tratamiento podría ser un factor que puede proteger la producción de este daño renal y la subsecuente cicatriz. Sin embargo, esto en la literatura reciente no está del todo demostrado y la presencia o la producción de estas cicatrices renales va a depender de ciertos factores como son la edad, el tratamiento, la inmunidad, la presencia de aumento de presión intrarrenal o bien por reflujo intrarrenal o por una obstrucción a la salida de la orina. Otras complicaciones desde el punto de vista crónico son las alteraciones del crecimiento asociadas a infección urinaria y secundario a la presencia de cicatrices, la hipertensión arterial secundaria al daño renal, que se puede ver hasta en un 20% de los pacientes, y la insuficiencia renal crónica. Eh, Otra de las complicaciones es la pielonefritis santogranulomatosa, es una pielonefritis crónica que se ve en menos del 1% de los casos, donde la etiología más frecuente es Escherichia coli y que en muchos casos puede requerir la realización
de una nefrectomía. Para concluir, ciertos mensajes finales: la infección del tracto urinario en la infancia es una patología de alta prevalencia y con un importante impacto en el sistema de salud. Las infecciones del tracto urinario están frecuentemente asociadas a alteraciones anatómicas y debe ser valorada tanto la parte anatómica como la funcional en todo paciente con infección del tracto urinario en edad pediátrica. Las infecciones por hongos son más frecuentes, pero sobre todo cuando están asociadas a factores de riesgo como la inmunosupresión, los accesos vasculares o las alteraciones anatómicas. La presentación clínica es muy variable y va a cambiar de acuerdo a la edad. Las cicatrices renales pueden provocar daño crónico y manifestarse luego como hipertensión arterial e insuficiencia renal. Los métodos diagnósticos más utilizados son la ecografía y la cisturetrografía. Y el tratamiento antibiótico adecuado, tanto en forma aguda como de profilaxis, puede ayudar a disminuir tanto las resistencias posteriores como la presencia de complicaciones y de secuelas a largo plazo. El objetivo del tratamiento es eliminar la infección y, como hemos visto, disminuir las complicaciones y las secuelas.